Universidad Nacional Siglo XX, Carrera Derecho, Extensión Colquiri. Docente Dr. Juan Carlos Cuenca. Universitaria Ana María Condori Condori. Presenta videolibro. Tema número 16. Libertad de locomoción. Concepto. Ese derecho está declarado en el artículo 217 que dice: las bolivianas y los bolivianos. Debería decir, toda persona tiene los siguientes derechos: la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país. El artículo 23, parágrafo 3, advierte que nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos que, según las formas establecidas por la ley, la garantía de este derecho se hace efectiva mediante la acción de libertad. Artículos 125 a 127. La libertad de locomoción es un derecho fundamental para que el hombre pueda crecer, desarrollarse biológicamente y mentalmente, estudiar, trabajar, viajar y participar en todas las actividades de la vida social. No se concibe ser un ser humano normal que esté inmóvil, aislado, paralizado y privado de las funciones propias de su naturaleza. Por esto es que las detenciones ilegales y arbitrarias y las restricciones abusivas de este derecho son, además de atropellos a la Constitución, crímenes contra natura, porque anulan y tratan de anular una facultad con la que nace el hombre, la cual ha sido dotada antes de nacer por la naturaleza. La mayoría de las constituciones políticas consagran este derecho en los términos en que lo hace la Bolivia. La de México, artículo 2, consagra: todo hombre tiene derecho para entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar la residencia sin necesidad de una carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. La de Guatemala, artículo 26, consagra que los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar los requisitos de visa. La de Costa Rica, artículo 22, previene que no se podrá exigir a los costarricenses requisitos que impidan su ingreso al país. Este derecho se halla asimismo previsto de las declaraciones y convenciones internacionales. La DUDH dice en sus artículos 13: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, inclusive del propio, y la de regresar a su país. Y la ADDH en su artículo 8: toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del estado del que es nacional y transitar por libertad y no abandonarlo, sino por su voluntad. La Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe en su artículo 22: toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, sin ser privado de derecho a ingresar en el mismo. El extranjero que se halla legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente convención solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptando conforme la ley. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 2. Limitaciones. En el capítulo 13 hemos visto que, si bien los derechos fundamentales son absolutos en principio como lo fundamental de Carl Smith, su ejercicio está regulado por las leyes especiales que, atención a los derechos
de los demás, la orden pública y el interés colectivo. En cuanto a este derecho específico, el artículo 22, citado en el Pacto de San José, consigna las siguientes limitaciones. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley en la medida indispensable de una sociedad democrática para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud públicas o los derechos de libertad de los demás. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inicio 1. Puede asimismo ser restringido por la ley en zonas determinadas por razones de intereses públicos. 3. Limitaciones en la legislación boliviana. De manera general, encontramos limitaciones a los derechos de locomoción en siguientes áreas. Inciso A. A los bolivianos, para viajar al extranjero requieren de pasaporte y autorización de salida, que deben recabar a las administraciones departamentales de magistración, según el artículo 25, inciso H, del DS, numeral 24423, del 29 de noviembre de 1996. No pueden salir del territorio nacional los bolivianos sobre quien la autoridad judicial competente haya decretado arraigo, medida precautora, que debe ejecutarse por la Dirección Nacional de Inspectoría, y arraigo que lleva el control del Registro Nacional de Arraigos. Artículo 20, inciso N, de DS, numeral 24423. Inciso B. A los extranjeros. El DS citado en el párrafo A que precede contiene las siguientes disposiciones. B1. Ingreso y salida. Los cónsules de Bolivia en el exterior pueden otorgar a los extranjeros visas de tránsito, de turismo, de objeto determinado y de estudiantes, según los casos, para lo que los interesados deben presentar pasaportes válidos. Artículo 29-26. Los administradores departamentales de magistración autorizan la salida del país de ciudadanos extranjeros que tienen permanencia temporal o radicatoria. Artículo 25, inciso D. B2. Pertenencias y radicatorias. Las siguientes autoridades pueden acceder permanencias temporales y radicatorias de Bolivia. Redacción Nacional de Extranjería hasta 2 años. Las administraciones departamentales de magistración hasta 1 año. La Subsecretaría de Magistración Radicarias. Artículo 18, inciso D, 25, inciso A y 37. B3. Expulsión. La Dirección Nacional de Inspectoría y de Arraigos puede resolver mediante resolución motivada la expulsión de extranjeros no comprendidos en situaciones de asimilados políticos o refugiados que directa o indirectamente infringieron la Constitución y las leyes de la República, alteran su desobedecimiento, incurrirán en problemas de política interna o estudiaren comprendidos en cualquiera de las causales establecidas en el artículo 48, artículo 20, inciso H y 48. 4. Habeas corpus, acción de libertad. Esta acción constituye la garantía principal para la defensa de la libertad del hombre. Es el complemento indiscutible de la Declaración de los Derechos del Hombre, dice José Carrasco, quien agrega: si este recurso sea declaración es teórica, ideal, abstracta, ni casi siempre inútil,
El mismo autor sostiene que la expulsiva misión del habeas corpus es garantizar la libertad individual de la aceptación registrada de la libertad física, o sea, la libertad de locomoción. El único derecho en favor del cual se puede invocar el habeas corpus es la libertad de locomoción. Para Blackstone, el habeas corpus es la primera de las garantías de la libertad civil, pues como tal ella ampara a los ciudadanos contra las sospechas infundadas, las persecuciones de las autoridades y de sus abusos de la administración de justicia. De aquí algunas definiciones. Es el medio extraordinario de asegurar la libertad de locomoción a los que ilegalmente están privados de ella o amenazados de serlo. Mendoza. Es un recurso extraordinario instituido para hacer cesar de pronto e inmediatamente la prisión o tratamiento ilegal. Lafayette. Inciso A. Antecedentes. El origen de esta institución se remonta al derecho romano, en donde toma el hombre cuando se predetermina esclavizar a un hombre libre. Este podría recurrir un interdicto llamado de homine libero ex invento ante el pretor, quien ordenaba que fuera considerado ante su autoridad para examinar el caso y ponerlo en libertad. La detención se había hecho con dolo malo. Las instituciones evolucionó en Inglaterra hasta asumir sus características actuales antes de la Carta Magna. Varios mandatos cumplían algunas funciones de habeas corpus, como la de odio et ati, que servía para evitar la prisión en casos de sanciones por delitos graves. Al final del siglo XV, las atribuciones de derecho común usaron el mandato para exigir jurisdicción contra las pretensiones de los tribunales. Se dice que las historias modernas de la institución para proteger la libertad personal contra las autoridades empezó en el reinado de Enrique VII, 1485 y 1509, con el habeas corpus absurdum a favor de las personas, sean por el Privy Council. En su reinado de Carlos I, siglo XVII, fundaba el mandato contra prisiones ilegales dispuestas por tribunales inferiores o agentes públicos. En el caso de Darling, 1627, se decidió que el habeas corpus ad secundem no afectaba las órdenes de prisión, mandaba la ley en la petición de los derechos, 1628. El Parlamento trató de corregir esta situación legada por ningún hombre libre sea arrestado ni detenido. De esta manera, la ley de 1641 dispuso que cualquier persona presa por un corte especial por el rey o por el proconsul tenía derecho de habeas corpus para probar la libertad de su arresto. La ley del habeas corpus de 1676 estableció un procedimiento definitivo para la efectividad del mandato, autorización de los jueces, veras penas contra los jueces que sin causas justificadas omitiesen cumplir este deber. Esta ley se aplicaba solo a los casos de prisión dispuestas por las autoridades. El Estatuto de 1816 extendió el beneficio de los privados de libertad por personas particulares. Finalmente, la Ley de Administración de Justicia de 1960 introdujo innovación incorporadas a los procedimientos de esta materia. Los tribunales constitucionales de la Inglaterra en Norteamérica adoptaron la institución parlamentaria desde
Patronobulus. En 1692, Carolina del Sur de Manchester aprobaron leyes similares a las de Inglaterra. 1679. El primer Congreso de la Unión Norteamericana sancionó leyes fundando a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales del distrito a conceder el mandato. La Constitución estadounidense dispone que el habeas corpus no se suspenderá sino cuando la seguridad pública los requiera, por casos de rebelión y invasión. Artículo 1. En el derecho español se menciona como antecedente el derecho de manifestación que se ejercía entre el Justicia Mayor y el Reinado de Aragón. Siglo XII. Para resguardar la libertad personal y ser juzgado conforme a la ley. Como se sabe, la Justicia Mayor era el magistrado superior de ese reino, encargado de hacer observar los fueros y de administrar justicia entre todos los súbditos. 5. El habeas corpus en Bolivia, acción de libertad. Esta garantía fue aprobada como la Reforma Constitucional número 1, introducida por el referéndum de 11 de enero de 1931 de 9 de febrero de ese año. Incorpora las reformas referentes a la Constitución Política del Estado y en consecuencia del texto de la Constitución de 1938 apareció por primera vez el habeas corpus. Anteriormente solo existían en nuestra Constitución la disposición del artículo 23, parágrafo 3, en sentido de lo que nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos según las formas establecidas por ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo mandato que éste emana de la autoridad competente y sea intimado por escrito. Características del recurso. Inciso A. Procedencia. Procede a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, que es inteligentemente perseguida o sea indebidamente procesada o privada de libertad personal. Inciso B. Personería. Puede detenerla personalmente el afectado o cualquiera a su nombre, en manera oral o escrita, y sin ninguna formalidad procesal. Inciso C. Competencia. Puede conocer o decidir cualquier juez tribunal competente en materia penal. Citación. Esta es la práctica personalmente por la cédula de la autoridad o de la persona denunciada. A la orden será obedecida sin observación ni excusa, tanto por el citado como por los encargados de las cárceles sin que éstos puedan obedecer. Inciso C. Audiencia. La autoridad judicial señalará la inmediato día y hora de audiencia pública, disponiendo que el actor sea conducido a su presidencia. La audiencia no podrá suspenderse por ningún motivo. Si el demandado no concurre, abandona la audiencia, este se realizará en su rebeldía. Todas las prevenciones tienen por objeto asegurar la realización y conclusión de la audiencia, evitando los subterfugios con el demandado. Podría demorar o impedir el ejercicio de la acción. Inciso F. Sentencia. Instruida a los antecedentes de las audiencias de las autoridades, pronunciará allí mismo la sentencia en uno de estos tres sentidos. 1. Ordenado de libertad del detenido, la tugla de su vida o cese de las persecuciones inmedida. 2. Haciendo que se reparen los defectos legales, si los hubiera en el trámite de día, lugar y atención, persecución o procedimiento del demandante. 8.
poniendo al demandante a disposición del juez competente si hay materia justicable. Inciso G. Revisión. La sentencia será elevada de oficio al Tribunal Constitucional para hacer revisión en el plazo de 24 horas. Inciso H. Ejecución. Nada, ni siquiera la revisión, impedirá la ejecución de la sentencia, que debe ser inmediata para que la acción no resulte burlada por ninguna circunstancia. Inciso I. Responsabilidad penal. Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales serán retenidos por orden de la autoridad que conoció la acción ante el Ministerio Público para su juzgamiento como reos de atentado contra las garantías constitucionales. La autoridad judicial que nos precediera conforme a lo dispuesto anteriormente quedará sujeta a sanción con arreglo de constitución a la ley. Ley número 027 de 6 de julio de 2010. El Tribunal Constitucional Plurinacional. La legislación activa de esta materia de la Defensoría del Pueblo, artículos 67, artículo 68, detalla procedimiento a seguir. Y dice, si la audiencia tuviera que celebrarse el sábado, domingo, feriado, se tramitará ante el juzgado de construcción cautelar. Si se trata de privación de libertad indebida y hubiera peligro o resistencia de la autoridad u otra situación de juez tribunal, acudirá inmediatamente al lugar de la detención e instalará allí la audiencia. Este deberá realizarse, aunque hayan cesado las causas que motivaron la acción de libertad. En el artículo 72 dice que en caso de declararse precedente a la acción, el demandado será condenado a reparar los daños y perjuicios en trámite ante el tribunal o juez que corresponda. Delitos infragante. Esta acción no procede de los casos de delincuentes sorprendidos infraganti, es decir, cuando un delito se descubre en el momento de cometerse o inmediatamente de cometido, no hay dudas sobre el autor del mismo. Artículo 23, parágrafo 4 de la Constitución dispone al respecto que todo delincuente infraganti puede ser aprehendido aún sin mandamiento por cualquier persona, pero el único objeto de ser conducido ante la autoridad o juez competente, quien deberá resolver su situación en un plazo de 24 horas. Número 6. Obligación de encargados de prisión. El artículo 23, parágrafo 6 dispone que los encargados de las prisiones no recibirán a nadie como detenido, arrestado o preso sin copiar en su registro de mandamiento correspondiente, bajo pena de procedimiento y sanción de ley. Alcance de la garantía. El habeas corpus se propone preservar y restituir de inmediato la libertad individual o de locomoción de la persona, de suerte que es una acción breve, sumaria y expedita, no subsidiaria, es decir, no sujeta previamente a otros medios de recursos idóneos para el mismo fin, pero que puede ser dilatorios o menos rápidos. Sin embargo, TC de Bolivia ha dicho que los casos en que por disposición expresa la ley haya recursos específicos y expeditos que permitan al juez o al tribunal de la causa reparar la violencia de la libertad individual, el afectado debe acudir a dichos medios y solo
subsidiariamente el habeas corpus, o sea que esta acción no es explícita ni excluyente por fin indicado, pero se puede recurrir a la misma toda vez que los medios alternativos sean ineficaces para garantizar una rápida reparación de los derechos violados o amenazados de serlo. La sentencia numeral 0610/2025 dice: el proceso constitucional del habeas corpus únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común no sean los idóneos para reparar de manera urgente, pronta o eficaz el derecho de la libertad ilegalmente registrado. No es posible acudir a este recurso cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir al derecho de libertad en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante persecución de legislación, se podrá acudir a la restitución constitucional, invocando la tutela de Brenda habeas corpus. La jurisprudencia en este tribunal a partir de SR 133/2000 de 17 de febrero estableció que el recurso del habeas corpus como garantía constitucional establecida en resguardo de la libertad individual no está supedita a la existencia de otros recursos, es decir, no está regido por los principios de seguridad. La finalidad en la que nació el habeas corpus en Bolivia fue la de dotar a la persona humana en un medio de defensa breve o sumario destinado a conservar o recuperar la libertad cuando la misma hubiera sido indebida o arbitrariamente vulnerada, como alternativa de los procedimientos ordinarios caracterizados por la morosidad de su trámite y resolución. Los pactos internacionales sobre derechos humanos buscan garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz al que puede acudir toda persona para que sin demora se decida sobre la lesión de libertad alegal, recurso que no necesariamente tiene que ser el habeas corpus, sino ejecución del habeas corpus, principios de sabiduría en el marco del orden constitucional vigente de los pactos internacionales radicados por Bolivia sobre derechos humanos. Puede tener su excepción en cosas en que se determinación de la ley existen recursos específicos y expeditos para impugnar tal determinación, destinados a que juez o tribunal de alcance repara la supuesta violación del derecho a la libertad, invoca, y eso solo de manera subsidiaria, a acudir el habeas corpus. Numeral 8. El habeas corpus colectivo. Artículo 43 de la Constitución Argentina constituye el amparo colectivo sobre los derechos de inmediación colectiva en general. Capítulo 12 del libro Derechos de Garantías Fundamentales del autor, que pueden interponerlo las asociaciones de consumidores, de usuarios y otros. Lo propio ocurre con la Constitución de Brasil, cuyo artículo 5, parágrafo L10 establece el amparo colectivo. Puede ser interpuesto por los artículos públicos de representación parlamentaria y por las organizaciones sindicales, así como por entidades de clases asociadas legalmente constituidas y en fundamento de defensa de los intereses de unos miembros y asociados. La Corte Suprema Argentina ha conocido el habeas corpus colectivo en un fallo Perkin Horacio habeas corpus 3 de marzo de 2005,
donde considera los alegados amicus curiae a varias organizaciones defensores de los derechos humanos, fundándose que pase a la Constitución no menciona en forma expresa el habeas corpus, sino instrumento decidible también en forma colectiva, tratándose de presentaciones como la extremidas por recurrente. Es lógico suponer que si conocer la tutela colectiva de los derechos citados en el parágrafo segundo artículo 42 Constitución Nacional, por mayor o igual razón de la Constitución otorga las mismas herramientas de un bien jurídico de valor prioritario, la de ocupa especial, no precisamente para reducir o cortar la tutela, sino para privilegiarla. Artículo 42 de la Constitución Argentina ha mencionado que el fallo transcrito consagra los derechos a consumidores y usuarios de bienes y servicios que deben ser protegidos en el marco de una legislación reguladora con la participación de las asociaciones de aquellos. Tribunalmente se considera el habeas corpus y el amparo como una garantía individual a los derechos sujetos de las personas, teniendo en mente los derechos de la primera generación. Proclamación por el Estado del derecho de libertad burgués son derechos individuales, pero los derechos de la segunda, tercera y cuarta generación, reconocidos por la Constitución Social y producto de la Revolución Tecnológica e Información del siglo XX, son derechos colectivos de contenido social cuyos sujetos no solo individuos, sino las asociaciones sindicales y organizaciones sindicales ligadas por propósitos e intereses comunes. Es lógico, en consecuencia, que esas garantías protejan también los derechos a sujetos colectivos.